la tragedia de Ayotzinapa, vinculándola al debate tan relevante en el siglo XXI respecto de lo que significa la necropolítica. Un gusto estar por acá con los camaradas, con Macié, con Temoris, con Paula. Yo quisiera nada más hacer 3 planteamientos sintéticamente. Para empezar, convergencia y divergencia entre la necropolítica y el capitalismo necropolítico. Me parece que la intervención de Achille Mbembe, sin duda alguna, constituyó una intervención fundacional, porque él fue quien, digamos, invirtió formalmente el término biopolítica para dar cuenta de la necropolítica, no la política de control de las poblaciones y su reproducción, sino la política de muerte, que también se vuelve un modo de control de las poblaciones. Finalmente en él, la necropolítica termina inserta en la biopolítica, aunque la necropolítica, sea una forma invertida de aquella de entrada. El planteamiento de Achille Mbembe me parece que resulta sumamente interesante por principio, porque justo discutiendo la política de muerte en Sudáfrica, en Kosovo, en Palestina, mostrando cómo es que ahí se está jugando una convergencia profunda entre la política de muerte en estos escenarios de vuelta de siglo y la política de muerte nazifascista, con los SS hitlerianos, con las camisas negras de Mussolini. ¿Le parece que el reto que enfrentamos en la vuelta de siglo es el de descifrar estas configuraciones de ejercicio de la política de muerte que no son el doble del nazifascismo, pero que sin embargo están reeditando una violencia político-destructiva, una violencia decadente muy parecida a aquellos? Por eso le llama esto necropolítica, buscando dar cuenta de su especificidad histórica de tal modo que se pueda eludir la réplica de que esto no es nazifascismo. Muy interesante que esté planteando las cosas en este terreno Achille Mbembe. Sin embargo, me parece que hay una polémica inevitable, una polémica imprescindible que desarrollar con él, porque en la medida en que se trata de una concepción que está forjada desde la cultura política postmoderna, mantiene un rechazo inocultable ante la crítica de la economía política de Marx, y entonces es de difícil articulación con la conceptualización respecto del capitalismo. Hay 2 problemáticas de primer orden que aparecen, me parece, en la conceptualización de Mbembe. La primera es que, siguiendo una influencia de Foucault, va a haber una marca negativa en lo que de entrada resulta una formulación sumamente positiva. La concepción de Mbembe respecto de la necropolítica está insistiendo de entrada en el ejercicio de formas de política de muerte que no tienen que ver con el Estado. El gobierno indirecto en Sudáfrica para la explotación de las minas de diamantes, para el control de los niños soldados, es una expresión muy clara en la cual ahora hay empresas vinculadas a Europa que se están encargando de esto, y no es el Estado quien se encarga de administrar esta política de muerte. Es interesante eso. Sin embargo, aparece allí la influencia de Foucault, con una ambivalencia, porque justo la polémica de Foucault con Marx es que para él el marxismo reduce la teoría del poder a la relación Estado-sociedad civil y habría que ir más allá de esa relación. Por eso está discutiendo el gobierno indirecto. Resulta interesante, pero ya ahí empieza a generarse una dificultad en la articulación de la crítica al capitalismo con la discusión sobre la necropolítica. La segunda problemática es más delicada porque en el fondo al final me parece lo que sucede con la discusión de Foucault respecto de la biopolítica reside en que para Foucault esta es una expresión de la microfísica del poder, y la microfísica del poder no es teoría del dominio capitalista, justo porque lo que se está planteando es que el poder es de alguna manera inmanente a los seres humanos, de tal manera que incluso cuando resistimos, el poder muta y hay una especie de historia atrapada en la serpiente que se muerde la cola, en la que no conseguimos llegar jamás a un desenlace que trascienda las relaciones de poder. Finalmente, ser sujetos significaría ejercer sujeción. Entonces, creo que hay una ambivalencia imprescindible que reconocer en la intervención de Achille Mbembe, una intervención fundacional,
porque está tratando el problema de la necropolítica, vinculándolo y diferenciándolo a la vez del nazifascismo. Esto es sumamente importante. Sin embargo, hay una limitación, una carencia de primer orden en cómo articular esto con la crítica de la economía política. Finalmente, Achille Mbembe se negó a discutir. Su libro sobre necropolítica trata muy rápido a Marx, como uno de los representantes de la narrativa de la modernidad, se niega a discutir y muy rápido esto genera obstáculos para la vinculación. La conceptualización que yo he forjado sobre el capitalismo necropolítico busca tener un diálogo con Mbembe, pero llevar la discusión a la crítica al capitalismo. Y entonces a dar cuenta de las transformaciones en el capitalismo en la vuelta de siglo. El concepto capitalismo necropolítico es un concepto que busca dar cuenta de cómo es que en Colombia y en México, y luego México, peor que Colombia, se empiezan a despegar formas de violencia político-destructiva, de violencia decadente, que reeditan la esencia del nazifascismo sin ser la reconfiguración global del capitalismo y del Estado como se jugó en el nazifascismo. Pero eso tiene que ser leído. Este es el punto importante. En medio de que en la vuelta de siglo se empezó a dar un jaloneo muy complejo de dos tendencias por reconfigurar al capitalismo en medio de la crisis global contemporánea. Una tendencia liberal que empujaba por la intervención de los estados como contrapeso ante la violencia inmanente a la acumulación capitalista, que proponía elevar los niveles de vida, contrarrestar la pobreza, de alguna manera el hambre, tenía algunas propuestas respecto de política ambiental, etcétera, una propuesta respecto de derechos humanos. Cuando el Estado es liberal, no lo hace por filantropía, lo hace por control estratégico de la lucha de clases, por administración de la violencia permanente, pero con un Estado que intenta modelarla. Y otra tendencia, la tendencia neoautoritaria, que le agrega la violencia económica anónima a la producción de pobreza, a la producción de hambre, a la devastación ambiental, creciente violencia político-destructiva, y que es una tendencia neoautoritaria que lleva a neofascismo. Entonces, el capitalismo necropolítico no nada más tiene que ser diferenciado respecto al nazifascismo del siglo XX, tiene que ser inserto en la tendencia neofascista de la vuelta de siglo. Esto es lo que hace el concepto capitalismo necropolítico. En el libro que escribí con el camarada Jorge Weinstein, que desafortunadamente falleció a principios de este año, esta es la concepción. Capitalismo necropolítico está inserto en la tendencia a estado de excepción a la que se mueve preponderantemente el capitalismo mundial. Primer planteamiento. Segundo planteamiento. En función de esto, me parece, se puede pasar a discutir dos niveles articulados en la periodización de la historia de la acumulación capitalista en México. El primero tiene que ver con las configuraciones de la acumulación por desposesión que en México se vinieron desplegando desde los 80. El segundo nivel tiene que ver con la periodización de la historia del capitalismo necropolítico a su interior. Sobre lo primero, habría que decir que hay tres grandes fases que pueden reconocerse. Entre el 82 y el 88, en México se instala lo que cabe llamar acumulación por desposesión del salario nacional. Acababa de pasar lo mismo en Argentina en el sexenio previo, y lo que aquí sucede, reedita lo mismo de Argentina sin dictadura militar. Explosión para el aumento de la deuda externa sobre la base de golpazo al Fondo Salarial Nacional. Esto se estrenó en el 82-88 y echó para atrás 3 décadas de ascenso del salario mínimo en México. La fase del desarrollo estabilizador fue una fase en la que el Estado liberal intentó compensar y entonces se defendía la soberanía alimentaria, se elevaba el salario mínimo. Entre el 88 y 2006 vino la acumulación por desposesión basada en la subordinación global. Por ser el único país que siguió al pie de la letra el consenso de Washington más de 3 décadas y media, México estrenó una nueva relación de poder en las relaciones norte-sur, el dominio de los núcleos estratégicos de los sectores económicos. Ya no nada más intercambio desigual, ya no nada más servicios de la deuda externa. Después de que la deuda llegó a ser del 30%, de 130% del PIB, bienvenidos a la subordinación global, control estratégico del capital privado transnacional y también del capital mexicano pero antinacionalista, petróleo, gas, biodiversidad, agua, alimentación, banca,
educación. 50% de la educación más o menos va a dar ahora a escuelas privadas. Todo lo que un Estado debe controlar para ejercer la soberanía económica es intervenido. Peor aún, todo lo que un Estado debe controlar en caso de guerra, para defenderse, es intervenido. Carreteras, aeropuertos, puertos, todas las redes de comunicación intervenidas por el capital privado. Entonces, México estrena una forma de subordinación, de derrota del sur, después de que en el siglo XX muchos estados del sur ejercieron la soberanía nacional. El prototipo de esa derrota se volvió México, por eso el Departamento de Estado en Estados Unidos empezó a plantear que el paradigma a seguir en América Latina era México. De ahí en adelante, 2006 en adelante, se configura de manera plena algo que ya arrancaba desde Salinas de Gortari, el capitalismo necropolítico. No les bastó la acumulación por desposesión al salario nacional, no les bastó la acumulación por desposesión privatizando todas las empresas estratégicas. Pemex ya no era preponderantemente fuente de renta natural para renta nacional, se fue convirtiendo en fuente de renta transnacional artificial o espuria, así seguido. Se privatizó todo y de todas maneras no se resolvió la deuda externa y no les bastó. Integraron el capitalismo necropolítico. Y entonces la renta criminal con diversas fuentes se vuelve fundamento de una forma de acumulación capitalista decadente, sin política de muerte, de otro modo imposible. Tributo por circulación de personas, tributo por circulación de mercancías, tributo por casa-habitación, tributo por negocio instalado de modo formal o informal, tributo en el mercado negro de drogas, tributo en el mercado negro de armas, tributo en el mercado negro de órganos, tributo en la trata de blancas. El horror que se volvió México es impresionante. Ayotzinapa es la ventana a una de las configuraciones más violentas en la historia del capitalismo. Entonces, el planteamiento que formulo es: el capitalismo necropolítico es una de las primeras configuraciones que estrena la tendencia neautoritaria de la vuelta de siglo, la tendencia del capitalismo mundial hacia el neofascismo. Y empezó no como la reedición redonda del nazifascismo, pero sí como la reedición de su esencia histórica, la violencia político-destructiva vinculada a la violencia económico-anónima, violencia decadente. México se volvió este horror. En este contexto, el capitalismo necropolítico ha pasado por 3 fases mínimo. La primera fase fue la fase de conversión de México en vía de circulación de los circuitos del mercado negro, de Colombia preponderantemente hacia Estados Unidos. Y ahí el Golfo de México muy importante, Veracruz muy importante. Si pudo empezar a surgir en Veracruz, para algunos sectores, la ilusión de separar al Estado del país, fue porque se empezó a vincular de una manera muy delicada con los corredores de la economía criminal transnacional. La segunda fase fue la conversión de México en espacio de consumo y producción, para empezar masivamente, de marihuana. En México se producía marihuana, pero no así, no en esta escala. Sobre la base del desfinanciamiento estratégico del campo, hay una recanalización del trabajo campesino hacia la producción de marihuana. Sobre la base de la ofensiva contra la juventud mexicana, adiós, está condenada a no tener futuro. 3 de cada 10 jóvenes entran a la educación superior, 1.7 a la escuela pública, adiós. Sobre la base de eso se masifica el consumo de drogas. Y luego viene una tercera fase, donde lo que sucede es la conversión de México en espacio de producción de heroína. La cocaína está controlada esencialmente por Colombia y Bolivia. Bolivia produce cocaína con una perspectiva muy centrada en la medicina. Pero sobre la base de este proceso se generan vínculos muy fuertes, circuitos transnacionales entre México y Estados Unidos, especialmente el sur de Estados Unidos. Ayotzinapa es la ventana a estos circuitos, a esta vinculación entre el capitalismo necropolítico mexicano y el capitalismo necropolítico estadounidense. Y en este contexto es muy importante discutir todas las dimensiones en juego. Efectivamente, sí hay una intervención del capital privado negro, del capital privado criminal, que establece zonas de control más allá del Estado y la hace valer.
Si hay esto, en eso se podría generar una cierta convergencia con el planteamiento de Membe, pero en el fondo es lo que está diciendo Maciek. Esto no muestra que el Estado se haya retirado, no muestra un Estado mínimo. La ilusión neoliberal del Estado mínimo obstruye captar las nuevas formas de violencia decadente y capitalistas. Esto lo que muestra es que el Estado se convierte en Estado vinculado a la acumulación necropolítica. La policía, el ejército. Por eso es tan delicada la pregunta, ¿dónde los mataron? Porque es un hilo que al llevar hasta el final abre una ventana, una reconfiguración muy delicada del Estado mexicano, que no era esto. La necropolítica en esta formulación no es permanente, no es inmanente al capitalismo de modo permanente. Apareció en esta transformación del capitalismo a partir de los 80, cuando el capitalismo le dijo adiós al Estado liberal. El mal llamado neoliberalismo puso la plataforma para eso. Y sobre la base de la acumulación por disposición llegamos a violencia decadente extrema. Así es como México se convirtió en uno de los peores lugares en la historia del capitalismo mundial. Pero además hay que decir, hubo una reconfiguración muy violenta de la relación capital-trabajo, porque para la producción masiva de drogas no se puede recurrir a eso, no se puede hacer valer sobre la relación formal capital-trabajo. No se va a contratar trabajo asalariado para estar haciendo eso. A los campesinos se les puede pagar, pero no es suficiente porque esto ya se volvió producción masiva a gran escala. Entonces emplean la fuerza de trabajo migrante. Para eso sirve parar la bestia, que el ejército pare la bestia, que le lleguen las fuerzas de los cárteles, asesinen gente a granel, esclavizan a la fuerza de trabajo masculina y lleven a las mujeres a la trata de blancas. El segundo corredor en la economía criminal en México es la trata de blancas. El capitalismo necropolítico en México exigió prácticamente la esclavización de la fuerza de trabajo. Y esa esclavización se cargó sobre la fuerza de trabajo que integra la migración forzada internacional. Esta es la primera fuente de que México esté convertido en una multiplicidad a granel de cementerios. No es la única, pero es la primera. Así dominan a la fuerza de trabajo. Entonces, entramos en una configuración extremadamente peligrosa en la historia del capitalismo. Tercer punto, en este contexto, México enfrenta retos de primer orden. La construcción de una alternativa ante el capitalismo necropolítico requiere Estado liberal de paz, pero mucho más. El movimiento de Ayotzinapa es un movimiento que estrena, un movimiento antinecropolítico, un movimiento muy importante que está fundando un nuevo tipo de movimientos sociales en México. Su convocatoria original, para articular los más diversos sectores sociales, es una convocatoria de primer orden que tiene que ser sistemáticamente evaluada, sistemáticamente valorada para intentar relanzar una lucha imprescindible que tendremos que asumir como nación radicalmente en el presente y no solo hacia el porvenir. Muchas gracias. Parece que es extremadamente positivo que Ayotzinapa se esté discutiendo en función de poner en la mesa el debate en torno a la relación entre capitalismo y necropolítica. Si asumimos en efecto la necesidad ineludible de poner en cuestión el discurso necropolítico, entonces, digamos, no nada más tendríamos que cuestionar la normalización de la criminalización de la protesta, de la criminalización de los ayotzinapos, sino un reto de primer orden entre nosotros. Tendría que tener que ver con cuestionar la normalización del horror. Y cuestionar la normalización del horror nos llevaría a tener que diferenciar las configuraciones de la relación entre capitalismo y violencia. El capitalismo es un sistema permanentemente violento, pero tiene configuraciones distintas
y sí es importante diferenciarlas, porque de descifrar su modo de ejercer el dominio depende el debate estratégico de cómo impulsar la liberación, el contradominio. En ese sentido, sí existe una vinculación, pero también una diferencia, una divergencia entre el 68 y Ayotzinapa. En el 68, lo que tuvimos fue un movimiento estudiantil que estaba pidiendo libertad a los presos políticos, o sea, un movimiento esencialmente liberal, que se estaba planteando la reconfiguración del Estado. El capitalismo mexicano podía perfectamente conceder toda la agenda del 2 de octubre y no le pasaba nada. Nada. Hasta funcionaba mejor para control estratégico de la lucha de clases. Pero como México operó con Estado configurado como régimen de partido de Estado, 70 años, sistema de partidos pero controlados por el PRI, y Díaz Ordaz encarnaba una cultura política autoritaria, lo que se mostró fue que el Estado liberal, el Estado que interviene como contrapeso y eleva los niveles de vida, en la historia de México no dejó de tener su lado autoritario, el Estado que ejerce la violencia político-destructiva. Y eso fue lo que Díaz Ordaz hizo valer en el 2 de octubre. Una violencia político-destructiva en la cual asesinan a estudiantes cuando la acumulación capitalista no lo necesitaba. Es más, ni siquiera el PRI en rigor, porque también el PRI podría haber seguido controlando y no le pasaba nada. Esto lo que mostró fue el autoritarismo extremo del priismo mexicano. Ayotzinapa es otra cosa, porque esta sí era una necesidad. No hay una programación estratégica, no es que planifican que van a matar a los jóvenes de la normal. No hay una programación estratégica. Esto sucedió como una contingencia, pero como una contingencia inevitable. Porque una vez estructurado el capitalismo así, como capitalismo necropolítico, pues en algún punto iba a pasar esta tragedia. Y sucedió aquí, en Ayotzinapa. Lo que sucede es, primero, que lo que salta a defender el narco, pues es la ganancia extraordinaria. Nadie me va a venir a robar un camión donde vaya semejante cantidad de heroína, ni un movimiento estudiantil, ni menos otro cártel. El mensaje de la atrocidad del asesinato es un mensaje de política de muerte. El que me quiera venir a robar la ganancia extraordinaria se va a enfrentar a esto, báilenle. Pero además, la manera en la que participan las instituciones estatales, lo que muestra es que se está defendiendo una forma de acumulación por desposesión basada en acumulación decadente. O sea, aquí lo que hay es esclavización de la fuerza de trabajo. Si esto se destapa en todo lo que significa, no va a aparecer nada más la vinculación entre la producción de heroína en México y el consumo de heroína, ante todo en el sur de Estados Unidos, una acumulación transnacional donde entran los aparatos de Estado de México y de Estados Unidos, la economía y la política de los estados. Va a aparecer que la producción de heroína, la producción de drogas acá, exige esclavización de los migrantes. Va a aparecer el modo en que se reconfiguró la economía capitalista, el modo en que se reconfiguraban las conexiones internacionales y el modo en que se están violando los derechos. Entonces intentan, de manera brutal, invisibilizarlo y inocultarlo. Entonces, a diferencia del 68, donde el 2 de octubre no era una necesidad, fue una expresión de autoritarismo irracional, Ayotzinapa es la expresión de una violencia ineludible, del capitalismo necropolítico. Esta sí se tenía que ejercer. Y entonces, en ese contexto, es muy importante diferenciar las configuraciones del capitalismo. Lo que tuvimos en México desde Lázaro Cárdenas hasta antes del 82, pues fue el desarrollismo, un Estado liberal que fomentó el crecimiento económico, fomentó el ascenso de los salarios y nunca dejó de tener su lado autoritario, pero selectivo, a diferencia de las dictaduras militares en América Latina. Importa diferenciarlo porque en el 82 se quebró. Y entonces entró la acumulación por desposesión, avanzó la violencia económico-anónima para generar desposesión sobre el salario nacional, avanzó la acumulación por desposesión, control, cooptación
de los núcleos estratégicos de los sectores por el capital privado, ante todo transnacional, pero también mexicano, pero antinacionalista, la vieja burguesía nacionalista desapareció, esa ya no existe. Y sobre esos dos pisos se constituyó la acumulación por desposesión basada en capitalismo necropolítico, explotación basada en esclavización de la fuerza de trabajo, obtención de ganancias extraordinarias basadas en la renta criminal por mercado negro de drogas, renta criminal por trata de blancas, renta criminal por mercado negro de armas. Es una brutalidad esto. Y luego se fue extendiendo. Hay una transición del capitalismo narcopolítico que empezó cumpliendo funciones parciales de Estado liberal, porque construían carreteras, construían escuelas, incluso iglesias. El Chapo llenaba un estadio de fútbol para repartir juguetes. Sobre la base de eso se consolidó, y una vez que se consolida, emerge lo que tenía que emerger: la violencia necropolítica. El capitalismo necropolítico no es solo narcopolítico, porque el capitalismo narcopolítico ejerció funciones de Estado liberal parcialmente. El capitalismo necropolítico hizo valer la política de muerte. Y entonces lo que tenemos en México en el año pasado, entiendo, no es el fenómeno Morena, 5 años, que quién sabe cómo fue que tan rápido se llegó aquí. No, son 30 años de aprendizaje contra golpes de Estado. El golpe de Estado del 88 para hacer valer el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, el golpe de Estado para imponer a Calderón, y bueno, si no quieren llamarle golpe de Estado, el descarado robo de la votación con corrupción para poner a Peña Nieto. Momentos clave para que no se generaran vínculos geoestratégicos con América Latina. En este contexto, lo que hay es un no a la barbarie. Eso es lo que sucedió el año pasado en la votación mexicana, pero eso hace que salga a flote el reto de la larga marcha a través de las instituciones, para decirlo en la expresión de Rudy Dutschke, el alumno de Marcuse. Están chocando proyectos de Estado en las instituciones mexicanas. Están chocando proyectos de Estado. El Poder Ejecutivo es un poder liberal. Quiere avanzar en esto de Ayotzinapa y te estás topando con todas las resistencias en los demás poderes. En el Poder Legislativo, para empezar, en el Poder Judicial, también más allá de eso. Es durísima la resistencia para mantener el capitalismo necropolítico en pie. Además de empujar por una transformación de las instituciones, que no hay que llevarlas solo a ser liberales, hay que empezar a pensar en leyes antinecropolíticas, leyes contra la desaparición forzada, leyes para bloquear los vínculos de la clase política con el narco, leyes para la investigación de la riqueza patrimonial de la clase política, leyes para revisar el lavado de dinero, leyes para revisar el modo en que funciona el mercado internacional de drogas. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer, pero eso exige un movimiento social que tenga claro lo que Ayotzinapa detonó, una ventana a un horror que es un desafío nacional.